Dentro del 8º Congreso Internacional en Contextos Psicológicos y Educativos de la Salud, vamos a presentar el trabajo Integración de una aplicación web tipo chatbot en Moodle como ayuda al aprendizaje en educación superior. La presentación la realiza Raúl Martigorena Sánchez, miembro del Grupo de Investigación Reconocido Admirable y miembro del Grupo de Innovación Docente DIGIT. En la actualidad estamos viendo que hay un uso invasivo de los chatbots. En cualquier página web en la que entramos se nos activa en alguna zona de la pantalla un diálogo en el que ese chatbot quiere hablar con nosotros. Sin embargo, este tipo de soluciones no están tan extendidas en contextos docentes. En nuestro caso particular, si lo llevamos al caso de Moodle, en la medida de nuestro conocimiento no está tan difundido su uso. Entendiendo siempre ese chatbot como una herramienta que combina ciertos aspectos de inteligencia artificial y de procesado natural del lenguaje y que va a permitir una cierta interacción conversacional como si estuviésemos con un ser humano. Esto obliga a que tengamos que utilizar elementos de inteligencia artificial, ya sean de machine learning, de procesado del lenguaje natural y de comprensión de ese lenguaje natural. Todo esto nos lleva a un cambio de lo que eran los métodos tradicionales en la docencia, con esa pizarra clásica, al uso de plataformas virtuales, esos LMS tipo Moodle que estamos utilizando en la actualidad y que nos llevan a docencia en modo blended, en modo online, a un avance todavía más a lo que entendemos como el concepto de universidad inteligente o Smart University, donde empezamos a agregar este tipo de elementos inteligentes como pueden ser los chatbots. Con todo esto planteamos un problema a resolver que sería la típica resolución de dudas habituales que se pueden producir en una asignatura, en lo que puede ser ese concepto de guía docente de la asignatura, y vamos a intentar responder a las preguntas frecuentes o el término Frequently Asked Questions que se suele denominar FAQ. Y para ello vamos a utilizar un chatbot como agente activo integrado dentro de lo que es la plataforma de Moodle. Por lo tanto, el esquema general sería que los docentes elaboran esa lista de preguntas frecuentes y configuran el chatbot para que el chatbot, una vez integrado dentro de lo que es Moodle, empiece a poder recibir las preguntas y también sea capaz de responder a los alumnos que van interactuando con el chatbot en nuestra plataforma. Para entender los conceptos fundamentales tendríamos los siguientes. El concepto de intent, que sería el objetivo o intención que tiene el cliente, en este caso el alumno, al formular una pregunta. Los utterances, que serían las frases literales que introducen el usuario, que pueden ser un conjunto de frases que lleven todas al mismo intent, que sean equivalentes. El concepto de entity o entidad, que sería un tipo de datos que puede ser extraído del mensaje, normalmente una variable que va a reconocer un cierto valor especial, como puede ser una fecha, un color, una cantidad. El contexto, que sería similar al contexto que entendemos en una conversación real, lo que define un poco todo el histórico de lo que hemos ido hablando a lo largo de una conversación y que puede hacer que determine que se interprete de una manera o de otra. Los fallback, que serían los intentos o las intenciones que por defecto se aplican cuando la entrada no ha sido reconocida, cuando el texto no puede ser reconocido o el habla no ha sido reconocida, y los eventos que disparan la ejecución de un intent en particular de forma automática sin requerir realmente interacción con el usuario. Con todo este planteamiento y con todo este concepto vamos a proseguir con la exposición del trabajo. Nuestro proyecto va a consistir en la integración en varias asignaturas de Moodle de lo que van a ser esos chatbots. Para ello vamos a seguir una serie de fases, partiendo de una primera fase que sería el análisis de la asignatura y la elaboración por escrito de esa lista de preguntas frecuentes. Una segunda fase en la que habrá que hacer una elección de la tecnología de chatbot más viable para su posterior integración en lo que sería esa fase 3. Tenemos que integrar el chatbot dentro de lo que es el LMS particular que vamos a utilizar, que va a ser Moodle. Para en una posterior fase, en la fase 4, por parte de los docentes, incorporar esa lista de preguntas frecuentes elaborada en las asignaturas dentro del chatbot, que ese proceso no es automático. Quedaría una quinta fase, que es la puesta en explotación del chatbot, la experimentación propiamente del chatbot en la asignatura, y una última fase, fase 6, que sería esa recogida de resultados y de conclusiones del trabajo. Así, por lo tanto, podemos plantear un objetivo general, que sería integrar el chatbot en asignaturas que ayuden al alumnado sobre cuestiones y preguntas más habituales dentro de lo que es el funcionamiento general de las asignaturas, y unos objetivos más específicos, como sería primero revisar la viabilidad de esta prueba de concepto de la integración de este tipo de tecnología, comprobar si es adecuado,
estos sistemas desde el punto de vista del alumnado y detectar los puntos fuertes y las debilidades o deficiencias que se encuentren cuando intentamos aplicar este tipo de soluciones en docencia. En la fase 1 lo que vamos a realizar es un análisis de las asignaturas y de esa lista de preguntas frecuentes que se suelen contestar. Aquí los docentes lo que tienen que hacer es analizar los materiales, revisar un poco el histórico de la asignatura y las preguntas que se suelen producir o repetir más habitualmente, incluso si tienes documentación en foros, etcétera. A partir de ahí, y un poco de la experiencia personal que se tiene, extraer esa lista de preguntas y respuestas más habituales y inicialmente pues bueno, ponerla por escrito en papel o bien en un documento electrónico. En una segunda fase tenemos que elegir la tecnología más viable para integrar el chatbot. Tenemos unos ciertos requisitos o planteamos unos requisitos iniciales, que es que buscamos software que sea libre o gratuito y que sea fácilmente integrable en Moodle, que no requiera de unos conocimientos técnicos excesivos y que podamos integrarlo de una manera lo más suave posible dentro de nuestra plataforma. Para ello lo que se hace es un estudio del estado del arte y se hace una revisión de la bibliografía y de las tecnologías que hay, y dentro de todo el conjunto de listas posibles que nos encontramos de recomendaciones, pues elegimos en este caso Dialogflow, que es un producto de Google para el desarrollo rápido de chatbots, con unas ciertas ventajas o características como son su simplicidad de uso y que cumple con todos estos principios que estábamos buscando. Tiene una interfaz gráfica bastante intuitiva y bastante fácil de usar incluso para personas que no tengan un alto conocimiento técnico de la informática. La tercera fase consistiría en integrar el chatbot en la asignatura. Para eso tenemos dos etapas. Primero hay que crear el chatbot dentro de lo que es la plataforma de Dialogflow con una cuenta de Gmail que nos dé acceso. Podemos iniciar la creación básicamente utilizando su asistente. No requiere excesivos pasos para configurar lo que es propiamente el esquema general del chatbot. Y una vez generado, el propio Dialogflow nos genera un código HTML. Ese código HTML es el que tenemos que copiar e incrustar posteriormente dentro de Moodle. Aquí dentro de Moodle podemos tener distintas soluciones, bien como una etiqueta o bien como una página o como algún otro de los recursos que se pueden integrar dentro de Moodle. En la cuarta fase lo que tenemos es que rellenar, completar, integrar la lista de preguntas frecuentes dentro de nuestro chatbot. El chatbot ya está generado, el chatbot ya está integrado dentro de Moodle, pero ahora hay que rellenarlo de contenido. Este proceso se realiza desde Dialogflow y lo que se hace es dar toda esa lista de utterances que hemos mencionado antes, de esas frases de entrenamiento y equivalentes entre sí que nos van a llevar a un cierto intent, a una cierta respuesta en nuestro caso. Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos que rellenar con la lista de posibles preguntas que deberían ser todas ellas equivalentes y contestadas con la respuesta que nosotros entendemos es la más adecuada para ese tipo de preguntas. Por ejemplo, podemos hablar en el ejemplo de qué pasa si nos preguntan por el calendario, las fechas de entrega, el concepto de fecha como tal. Pues todo ese tipo de preguntas habrá que responder con lo que son las fechas que nosotros tengamos definidas para la asignatura. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir completando toda esa lista de preguntas frecuentes en Dialogflow con un poco de paciencia, pues porque esto implica bastante trabajo a la hora de ir tecleando toda esa lista de preguntas y de respuestas posibles. La fase 5 es propiamente la de explotación del chatbot. El chatbot se deja disponible en la asignatura durante el periodo que se crea conveniente, normalmente todo el cuatrimestre o semestre, y lo que va a ocurrir durante ese periodo de tiempo es que el alumnado va a entrar en Moodle, va a entrar en la asignatura, verá el botoncito del chatbot al cual puede presionar para preguntarle, va a empezar a elaborar o va a lanzar esa lista de preguntas. El chatbot lo que va a hacer es buscar dentro de su base de datos de conocimiento si tiene alguna respuesta adecuada a la pregunta que se está lanzando. Todo esto ya se ejecuta dentro de lo que sería en la nube en Dialogflow por parte de Google, y si hay respuestas adecuadas se van devolviendo al alumnado dentro de nuestro chatbot de Moodle. En paralelo, Dialogflow también va recogiendo un cierto conjunto de registros de interacciones para que luego esto pueda ser analizado. En la fase 6 lo que vamos a hacer es la recogida de resultados y su análisis. Como asignaturas objeto del estudio tenemos 5 asignaturas, 2 asignaturas de trabajo final de grado y 3 asignaturas de metodología de la programación.
en este caso impartidas en distintas titulaciones o en distintas modalidades. Para cada una de ellas se define ese conjunto de intents dentro de Dialogflow, que sería una correspondencia entre las posibles respuestas que tenemos al posible conjunto de preguntas que se pueden realizar. Normalmente el número de preguntas que son los utterance es bastante mayor, pero digamos que las respuestas tendríamos 99, 103, 46, 46 y 44 respectivamente. Lo que se hace a continuación es revisar el histórico de interacciones que ha habido en cada una de esas asignaturas, y vamos a tomar como métricas lo que se consideran las conversaciones finalizadas en éxito, es decir, que realmente se le da la respuesta adecuada a las preguntas realizadas, y también analizaremos los términos, los textos de aquellas preguntas que no han sido bien respondidas, que esos intent, por así decirlo, no han sido bien ajustados o no han sido encontrados, que es la jerga habitual. A continuación analizamos esas conversaciones por chatbots, estudiando lo que es el ratio de conversaciones correctas. Podemos ver que más o menos el número de conversaciones es equivalente en las asignaturas, aunque el ratio de conversaciones que finalmente llegan a éxito vemos que sí que hay más variación. En el caso de los trabajos fin de grado, pues esto está más estudiado y parece que más acertado lo que es el conjunto de preguntas-respuestas elaborado, mientras que en la asignatura de metodología vemos que los resultados son bastante peores, que se ha llegado a éxito menos veces, e incluso vemos el caso particular de la asignatura de modalidad online, donde el número de conversaciones correctas es muy bajo, o ha habido poco éxito al respecto. A continuación lo que hacemos es analizar esos textos en esas conversaciones, tanto desde el punto de vista de aquellas que han sido exitosas como aquellas que no lo han sido tanto o que no se ha llegado a dar buena respuesta, y lo que se hace es una primera fase de análisis visual de nubes de palabras, viendo las frecuencias de los términos que se encuentran en unos y otros intent. Como ejemplo en particular, pues cogemos el caso del trabajo final de grado en modalidad online, el grado de Ingeniería Informática, y tenemos las dos nubes de palabras, tanto la de los términos en intent encontrados con éxito como la de aquellos términos en intent no ajustados. A partir de aquí, lo que haríamos es tomar aquellos términos que son más frecuentes en particular en los intents no ajustados, que son los que más nos pueden interesar, para ir realimentando y mejorando nuestro chatbot para nuevas explotaciones en siguientes cursos. Entonces, aquí el proceso ahora que corresponde es que para cada uno de esos chatbots que teníamos ya elaborados, analizando esas nubes de palabras, esas frecuencias en particular, ya digo, de los intent no exitosos, ver qué términos son aquellos que se han preguntado y que no han sido respondidos, y a partir de ahí lo que tocaría al profesorado para el curso siguiente es definir esos nuevos intent con esos nuevos utterance y respuestas adecuadas, e incorporarlos en el chatbot para su explotación ya en el siguiente curso, y iterativamente con esto lo que deberíamos conseguir es que nuestro chatbot vaya mejorando y cada vez vaya dando respuestas más exitosas a las dudas que se van planteando en nuestras asignaturas. En la tabla en particular lo que vemos es para cada una de esas asignaturas el conjunto de términos más habituales al cual no hemos dado buena respuesta en nuestro chatbot. Lo que tenemos que ahora es simplemente completarlo. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos obtenido del trabajo? Bueno, en primer lugar, que se produce una baja participación del alumnado. Hay una cierta resistencia a utilizar este tipo de tecnologías, y frente al uso del chatbot, pues el alumnado sigue prefiriendo métodos más tradicionales, como el correo electrónico, los foros, y obviamente preguntar directamente a los docentes si la docencia se imparte en modo presencial. Vemos que sí que es una solución viable, los primeros resultados y registros de interacciones son útiles, pero exige una cierta mejora continua, porque como hemos visto, el proceso es que hay que incrementar y refinar esos intent en cada asignatura para las próximas ediciones. Esto es un proceso iterativo en que a la larga sí que se obtendrán mejores resultados que los actuales. Por lo tanto, se plantea una línea de trabajo futura que es incorporar conversaciones incluso más complejas, e incluso llevando esto a un caso más avanzado como puede ser la resolución de dudas más particulares y no tan generales a la asignatura. Y un tema más tecnológico quizás es la incorporación en paralelo de la integración de voz. Ahora mismo estamos trabajando con chatbots basados en texto, pero el uso de voz sería más o menos parecido, incorporando algunas cuestiones tecnológicas. Bueno, la lista de referencias bibliográficas utilizadas ha sido la siguiente, aunque esto está acompañado también en el propio artículo.
Nuestro agradecimiento porque este estudio se ha podido llevar a cabo a través de la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España en la convocatoria I+D+I del RTI tipo B al proyecto Asistentes de Voz e Inteligencia Artificial en Moodle, un camino hacia una universidad inteligente. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier duda o pregunta que nos quieran realizar. Un saludo.